Lo peor que está pasando aquí es que nos están dejando solos. Siempre hemos sido una sociedad acostumbrada a ser extorsionada de una manera hasta pasiva. Estamos generando caldo de cultivo, o sea, estamos utilizando las cárceles en Perú como pues simplemente un depósito de personas. Las cárceles más complicadas son las limeñas y algunas de la costa, ¿no? Trujillo, Chiclayo, porque no hay ningún control allá de lo que pasa en Chayapalca, ¿no? O sea, más allá de que están en el frío, o sea, hayan matado internos, ¿cómo me lo mataron ahí? El Congreso acaba de aprobar hace unos días, ¿no? Bajarle que ahora a menores de edad, 16 y 17 años, sí los puedes perseguir penalmente todavía. Es que eso es absurdo, pues. Porque lo que pasó en Colombia, lo que va a pasar acá y lo que ha pasado en todos los lugares donde han bajado la edad, es que los delincuentes también comienzan a enseñarle a manejar armas a los de 12, a los de 11, a los de 10. ¿Cuál es la razón por la que un joven decide ir por otro camino? Porque no tiene esperanza. Mira, Te han llamado congresista, a pero mí me han llamado congresistas, me han llamado congresistas. abogando por... Abogando por internos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto. Hoy es un día especial, estrenamos nueva escenografía y nos acompaña Leonardo Caparrós. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? A ver, Leonardo, eres abogado de profesión, tienes maestría en ciencias políticas, has sido jefe del INPE, viceministro de Justicia, pero creo yo que tu verdadera vocación son los casos policiales, ¿no? Eres escritor de novelas policiales y tienes un podcast, ¿no? Lima Criminal, que de hecho lo recomiendo, tiene varios episodios muy interesantes. Por ejemplo, El monstruo de Armendáriz, el caso de Tatán, ¿no? Carete y Terifilo. Claro, ese es realmente el Caparrós. Sí, yo diría que de alguna manera la ficción, ¿no? el novelar, el crear historias, y particularmente aquellas vinculadas al delito, al crimen, a esa parte oscura que no nos gusta ver a veces, Uh-huh. es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Y que un poco se ha volcado por ahí, por el lado de la novela, de la escritura, y ahora último con el podcast, ¿no? Ahora, te invitamos, Leonardo, porque claro, estamos viviendo pues, una crisis de inseguridad, creo yo, inédita en esa historia, ¿no? O sea, si bien ya como en tu podcast cuentas, ¿no? El caso, por ejemplo, casos emblemáticos como el asesinato de Banquero, el caso del monstruo de Armendáriz, no sé, otros programas más, pero hoy ya vivimos una situación particular por el tema de las extorsiones. ¿Tú lo veías venir? Mira, a ver, no te voy a decir que lo veía venir porque no lo había pensado, pero si uno se sienta ahorita y mira hacia atrás, somos un país extorsivo, ¿no? Extorsivo en todo el sentido de la palabra, que extorsiona y que se deja ser extorsionado, ¿no? O sea, Gamarra y otros emporios comerciales sufren extorsión desde hace 20, 30 años. A veces, inclusive, de las propias autoridades, ¿no? O sea, ellos lo han dicho, que el propio municipio les cobraba un cupo por estar ahí. En La Victoria hubo un caso, el alcalde fue Exacto, preso, ¿no? ¿no? Porque había lotizado prácticamente. Construcción civil, lo mismo. Los empresarios de la construcción tienen 20, 30 años pagando Tienen un cupos. presupuesto adicional dentro de... Específicamente para eso, ¿no? Exacto. En la mayor parte. Y nosotros, cuando, digamos, estacionamos un auto, Ujú. ¿qué hacemos? 3 soles, 5 soles. ¿Para qué? Claro. Que no nos rayen el carro, ¿no? Para que, o sea, somos extorsionados diariamente. Hay lugares como La Victoria, para ir al estadio, lugares así, donde se saben cobrar 30, 40 soles por estacionarte pues, durante un partido. Anda, dile que no. Ahora, esto, a ver, está bien. O sea, si 10, 20 años escuchamos sobre las extorsiones, los cobros de cupos, etcétera, pero ya parece ya que la situación se desbordó, se fue de las manos. No sé si No, acá a ver, estamos en mitad que te hace la ciudad gótica, creo, me parece, dice, pero... o sea, cuando te digo que ya es algo que pasa siempre, no digo que la situación sea la misma. Evidentemente, primero hay una cuota de violencia alta, ¿no? Que aparentemente proviene de otras culturas criminales, ¿no? O sea, cultura de criminales de otros países en que la violencia era mayor, aunque también ya se venía presentando en Perú por lo que llamaban un fenómeno más millennial, juvenil, ¿no? O sea, los jóvenes que han comenzado a delinquir venían más violentos, digamos, que los antiguos criminales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo primero que ha cambiado es eso. La violencia de cómo se ejerce el acto criminal ha subido bastante, ¿no? Te pueden matar, disparar, en fin. Lo segundo, claro, es que ha invadido otros espacios que no estaban invadidos, ¿no? O sea, cada vez la extorsión ha tomado más plaza. Y eso, digamos, es un fenómeno de indolencia, ¿no? O sea, en tanto que las autoridades no hacían nada, las organizaciones criminales se han visto fortalecidas y han visto que pueden seguir avanzando. Claro, porque la realidad ahora que vemos que se están pues cobrando cupos a bodegueros,
colegios. O sea, prácticamente a quien quiere emprender un negocio con una visión pues a largo plazo está destinado o a pagar un cupo. Claro. Y mira, y te digo, la seguridad, que es finalmente el tema de la extorsión, ¿no? Paga para no hacerte daño, es la madre en realidad de cómo empiezan o han empezado grandes organizaciones criminales. O sea, desde famosas como la mafia siciliana, que empieza con la extorsión de algunos criminales a los limoneros que bordean Sicilia, y ahí nace la mafia, así nace la mafia siciliana con ese primer negocio de protección, hasta La Pampa. La Pampa de Madre de Dios empieza también con un fenómeno parecido, ¿no? Los mototaxistas que iban y venían comenzaron a venderle seguridad a los mineros que sacaban oro de ahí y terminaron dominando el negocio. Como la lógica esta pues de Don Corleone, ¿no? El padrino, ¿no? Claro. O sea, él es quien te protege y de alguna otra manera también hoy los barrios en Lima se están pues diversificados por qué banda domina tal zona y a quiénes protege, ¿no? O mejor dicho, a quiénes le cobra cupo para que no Sí, sean o sea, pues, cuando se atacados. comienzan a organizar las bandas, las organizaciones criminales, valga la redundancia, este es un primer fenómeno. Luego que ya tienen copado un poco el negocio de extorsional, de cobrar por seguridad, se comienzan a generar también los negocios alrededor, porque ya tiene cierto dominio, ¿no? Como droga, como prostitución u otros, ¿no? Pero un negocio muy básico es el de la extorsión, porque además es aprovechar la riqueza ajena, ¿no? Ahora, pero la extorsión, veamos, también es consecuencia de que la gente no cree en presentar sus denuncias, ¿no? Porque prefieren que sean protegidos por el quien te está extorsionando que ir, por ejemplo, a una comisaría. Bueno, es un tema de confianza, ¿no? O sea, lamentablemente, y yo creo que las comisarías en particular no han logrado por muchos años dar la talla para la primera atención, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces te puede dar hasta una doble victimización ir a una comisaría. Porque, o sea, a ti te roban hoy día. No sé, te roban el celular, te roban lo que sea, roban tu casa. Si tú vas a la comisaría y encuentras a personal atento, preocupado, que hace un intento, que tú sientes que haces un intento, así no lo consigas, así no consigas recuperar, tú Ujú. te quedas con una sensación de confianza de, bueno, mi Algo se autoridad está haciendo. trató. Claro. Pero como es normalmente, si te dicen, no, ya olvídese, no, está más preocupado del trámite, llene la papeleta, tú quieres que vayan a perseguir. Entonces, claro, hay una doble victimización, pues, ¿no? Bueno, escuchamos ahora los varios testimonios de transportistas que dicen, cuando hemos ido a la comisaría, me terminan llamando del mismo celular que yo dejé en la dependencia, ¿no? Para extorsionar. Ah, fuiste allá a la comisaría. Ah, mira. Claro, Ahora pues, claro. ¿no? Y se termina viendo un círculo vicioso, ¿no? De todo esto, ¿no? Entonces las comisarías, en general autoridades, pero en particular las comisarías no han logrado dar la talla para responder a esta necesidad. Entonces es más que obvio que una persona no va a que recurrir a la autoridad, ¿no? Estoy seguro que nadie prefiere pagar un cupo, pero es casi como que la única alternativa que es viable porque no sientes que la autoridad te va a proteger, que realmente va a lograr. En los lugares donde se ha logrado parar un poco esto, no ha sido gracias a la autoridad, sino gracias a un volumen social importante de gente que dice no. Por ejemplo, en San Juan de Miraflores hay una movida muy interesante donde ni en los mercados ni los mototaxistas terminan cediendo, pero están unidos alrededor, ¿no?, de gremios donde dicen no, o sea, no vamos a pagar y no paga ninguno, con lo Bueno, cual paran, ¿no? O sea, aprovechan el volumen que son, digamos, ¿no? claro. Les ha costado vidas, han matado a un dirigente de San Juan de Miraflores pensando que con eso iban a bajar el nivel y no lo han conseguido, ¿no? Leonardo, me hablabas del caso de San Juan de Miraflores. De hecho, yo vengo de San Juan de Miraflores. He crecido ahí toda mi vida. He vivido en San Juan de Miraflores hasta los 25, 26 años. Y hay un caso, por ejemplo, el dirigente que mencionas, ¿no? Camilo Américo, ¿no? Camilo Américo González. González, un Así gran es. hombre, sí. Sí, ese es el caso que me estás contando. Sí, correcto. Camilo, más Camilo es un caso extraordinario, porque Camilo ha sido un delincuente, es una persona que está presa por crímenes cometidos, y que en el transcurso de su vida se dio cuenta que tenía que hacer un cambio, y lo hacía justamente por sus hijos, por los jóvenes. Y desde un momento, creo que fue en 2000, 2004, por ahí, Camilo se convierte en una fuerza importante para un grupo de jóvenes en San Juan de Miraflores. Y dándoles trabajo, ayudándolos a entrar a construcción civil, pero de una manera correcta, o sea, nada de cupos, nada de fantasmas, ¿no? Dirigente de Iban y construcción civil. trabajaban, y terminó siendo un líder en todo San Juan de Miraflores, ya no solamente con construcción civil, sino con mototaxistas, con los mercados. Y claro,
esta gente de otros sitios como Pamplona que querían tomar, no podían porque encontraban esta fuerza humana liderada por Camilo y por una serie de personas también que lo ayudaban. Bueno, y tengo que hacer un disclaimer porque yo conozco a la familia, soy amigo de su hijo, porque somos del barrio. Claro. De hecho, a una cuadra nomás, a una cuadra de mi casa es donde terminan asesinando a Camilo. Y es verdad, pues, él tuvo esa llegada, pues, con los jóvenes, tenía sus gremios, ¿no? Que lo apoyaban. Y hay algo que me marcó justo cuando se produjo el asesinato, ¿no? Fue que en una de estas conversaciones, ¿no?, que tengo después de lo sucedido, uno de los vecinos cuenta que cuando está el velorio, se acercan muchos comerciantes del mercado, cerca ahí de la zona, en la zona B de San Juan de Miraflores hay un mercado, acercan gente del mercado, gente pues, o también de mototaxistas, preocupados por lo que iba a venir después, ya que de alguna manera la presencia de Camilo, ese dirigente, les daba una protección. Ellos no pagaban cupo, pero se sentían protegidos, pues, de que no iba a venir otra banda a sí exigirle ese cupo y someterse a sus reglas, ¿no? Claro. Esa es más o menos la lógica que hay, ¿no? Ahora, por la información que yo tengo de los hijos y de otras personas ahí, lo que ha pasado ha sido muy interesante porque de otros gremios, de otros distritos, se han sumado a San Juan y a estas personas a decirles: estemos más juntos que nunca y no dejemos que entren, ¿no? Claro. Es un poco a seguir el legado de Camilo. Y esto creo que es importante porque si bien un hombre logró toda esta unión, el mejor legado para una persona así es que todos asuman el reto de seguir para adelante, ¿no? Y que no, yo creo que esta gente pensaba: eliminamos a Camilo y se cae. Y eso no ha ocurrido, ¿no? Claro, porque en esa zona, de hecho, en esa zona de San Juan de Miraflores, en la zona B, se estaba produciendo emergiendo bastantes comercios, ¿no? Y eso también implicaba una lógica de la extorsión, ¿no? Claro. Y con Camilo, de alguna manera, esto estaba siendo retenido, ¿no? Y de alguna manera se volvía también un enemigo para los otros grupos, ¿no? Sí, hoy en realidad lo que necesitamos son más Camilos que inspiren, porque finalmente lo que Camilo hacía eso, porque Camilo no podía estar en todos lados, pero inspiraba a todos a tomar una posición, a unirse y a decir: no vamos a permitir que esto entre a San Juan y a esta zona. Ahora, pero eso también nos habla, Leonardo, no sé cómo lo ves tú, pero también nos habla de esa falta de Estado, ¿no? Cómo pues un dirigente de construcción civil termina siendo una fuente, un referente de inseguridad para el vecino y no su comisaría, y no, por ejemplo, su municipio, ¿no? O sea, eso también nos lleva a ser... Totalmente, ¿no? O sea, yo en una entrevista anterior dije: lo peor que está pasando aquí es que nos están dejando solos. Como ciudadanos, simplemente nos están dejando solos, ¿no? O sea, el ministro del Interior se pelea con el fiscal no sabe para dónde va, el ministro menos, la policía está por aquí y por allá sin dar seguridad, los congresistas sacan normas que cada una es peor que la otra. Entonces, mientras que todo esto pasa en un mundo paralelo, nosotros estamos solos. Por eso, saliendo a la calle y enfrentándonos a lo que venga, ¿no? Y por eso también está esa apatía o ese desgano o ese miedo, ¿no?, de la gente, por ejemplo, en los mercados, de no querer denunciar abiertamente lo que está padeciendo. ¿Por qué? Porque dice: ¿a quién voy a acudir si la policía está coludida con esta gente, o si después yo denuncio y no pasa nada? A mí me da mucha pena, pero mira, yo he trabajado mucho con la policía, estoy seguro, no estoy seguro, lo he visto, hay grandes policías. Sí, conozco varios. Pero la mala fama y el trabajo tan triste que han hecho los malos policías ha mellado muchísimo la imagen de la institución, porque más de un amigo que me dice: yo no, ni loco, no, a la comisaría, porque le digo: no, me dice, peor, se meten a mi casa, me echo, o sea, la desconfianza ha llegado a límites realmente que nunca había visto, ¿no? Pero es que se ven casos, o sea, hace un par de semanas se hablaba pues de toda una banda de policías pues que creaban operativos por el simple hecho pues de conseguir su ascenso mediante estos arrestos. El Escuadrón de la Muerte. Claro. También el Escuadrón de la Muerte, también hace poco, en Lima Sur, también en San Juan de Miraflores, en Media María del Triunfo, en que policías hacían sus operativos, llamaban a la prensa, hacían sus presentaciones, pero en realidad eran gente que sembraba. ¿Para qué? Para que en un futuro ellos puedan postular a sus ascensos, ¿no? Sí. O sea, que se vuelve después que la selva, Ciudad Gótica. Sí, pues porque si tu autoridad mínimamente no es confiable, ¿en quién, no? Como te digo, nos han dejado solos y esos espacios los han ocupado gente como Camilo y como seguramente otros más que tratan de alguna manera de
Claro. reemplazar eso que hemos perdido como Estado, ¿no? Ahora, también ya nos vuelve pues en una situación alarmante porque ya en lo cotidiano, o sea, se ha institucionalizado la extorsión de alguna manera. Mira, yo creo que es peor que eso, porque siempre hemos sido una sociedad acostumbrada a ser extorsionada y de una manera hasta pasiva. O sea, si tú vas a una comisaría, no ahorita, hace tiempo, a un lugar público, o sea, a una entidad pública, la gente tiene como que la necesidad de, si te sirven, de dejar la propina, ¿no? Y el pollito, el papel, algo. Claro, claro. Sientes que tienes que dejarlo. Es una especie de autoextorsión, ¿no? O sea, tú Bueno, es una mismo sientes que cortesía, debes tienes de, que o sea, dejarlo. que es tu obligación. Entonces nos hemos acostumbrado a eso, a que la gente no hace su trabajo porque es su trabajo. No hace su trabajo porque tú le vas a dar algo. Y a veces no tiene ni que pedírtelo y tú lo quieres dar. Entonces yo creo que esa manera de ver las cosas es la que ha hecho que asumamos de una manera más pasiva cuando la extorsión ha comenzado a crecer ya de esta manera tan grande, ¿no? Por la razón porque la gente acepta hasta que un municipio pues te lotice la zona donde tienes que vender, Bueno, ¿no? hay una frase, hace un par de semanas tuvimos aquí a un abogado de gremios transportistas y nos decía, no se han estado matando, lo que pasa es que tú no te estabas dando cuenta. Claro, claro. Es que, por eso te digo, es que muchas de estas cosas tienen años, años. Lo que pasa es que han llegado, yo creo que el campanazo lo dio Gamarra hace unos meses, ¿no? Donde Gamarra dice con claridad, a mí me han extorsionado hace 20 años, Ujú. hasta el propio municipio, pero ahora además me están pegando y matando. O Claro. sea, hasta antes de esto era ya, no sé, un empujón, una amenaza, yo pagaba, todo bien. Casi, casi que pedían a sus extorsionadores anteriores, ¿no? O sea, tráiganme los antiguos, porque los nuevos son muy malos. O sea, han sido los transportistas quienes dieron pues esa voz de alerta, ¿no? Ya basta, ¿no? Claro, Porque claro. ya el tema se había pues ya rebasado por 7 soles, lo están matando. Es que Sí. por eso te digo, o sea, el nivel de violencia es lo que ha marcado la diferencia. Yo no creo que haya marcado la diferencia el volumen extorsivo. Creo que el volumen extorsivo ha crecido, obviamente, Ujú, pero no creo que es lo que haya marcado la diferencia porque ya estábamos siendo extorsionados de diversas formas. ujú. Yo creo que lo que ha marcado la diferencia y lo que ha explotado es el nivel de violencia ante la no aceptación o el nivel de violencia para obligarte a hacerlo, ¿no? Entonces ya, eso yo creo que es lo que ha pasado los límites y ha hecho que la gente reaccione porque ya claro, o sea, como tú dices, por 7 soles te podían matar. Ahora, y este despegue del nivel de violencia, ¿a qué le atribuyes, Leonardo? Bueno, hay dos cosas que se han señalado, ¿no? Uno es los jóvenes, lamentablemente, peruanos, ¿no? Son todos los extranjeros, jóvenes, que quién sabe por qué fenómeno de interrelación con otras personas han adquirido un nivel de violencia mayor en sus actos criminales. Y obviamente una cultura criminal extranjera, ¿no? De Venezuela, de Colombia, obviamente no generalizando solamente de los criminales que han llegado, que tienen niveles de violencia más altos que los que había acá. O sea, en Sudamérica, solo para que te des una idea, pues no sea, Perú es uno de los lugares más tranquilos para estar en una cárcel, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a O hablar sea, del tema el de los nivel de cárceles. homicidio y eso es bajísimo, ¿no? Comparado con otros países. O sea, ya al nivel ya de despiadado hemos llegado, ¿no? En que ya celebran, viralizan videos en las redes sociales, en los Con las WhatsApp. armas, los que has matado. Claro, eso solamente lo habíamos visto en algunos fenómenos colombianos, mexicanos, sobre Claro, en el todo, Caribe. ¿no? Claro. Pero no, en Perú nunca se había visto eso, ¿no? Ahora, pero esto de aquí, o sea, esta realidad que ya estamos viendo, pues, ¿cómo ves con la respuesta que se ha tenido, no? Es que no hay respuesta, ese es el problema. El problema es que no tenemos respuesta, ¿no? O sea, tenemos manotazos raros. O sea, yo creo que hay que entender varias cosas. La primera cosa que hay que entender es que esto no se va a solucionar ni en 6 meses ni en un año. O sea, esto requiere un trabajo de por lo menos de 5 a 10 años. Que estado de emergencia. Y todos deberíamos entender eso y aceptarlo, Ujú. sin perjuicio de que pueda haber paliativos intermedios para ir avanzando. Pero lo que se tiene que exigir es que haya un plan inteligente de 5 a 10 años. Eso primero. Segundo, como acciones inmediatas, efectivamente, solamente se puede apostar para la inteligencia, por mejorar las cárceles, ¿no? Y atacar puntualmente a las bandas que más, organizaciones criminales que más daño nos estén haciendo. Y eso lo puede hacer la policía con un trabajo de inteligencia fino, como lo ha hecho tantas veces. No, no va a ser una novedad eso, ¿no? La policía lo puede hacer. Es verdad. ¿No? Muchos recuerdan el caso, por ejemplo, de Gein, ¿no? Con la captura de Abimael Guzmán. Y siguen muy lejos los megaoperativos del 2017-2018. Fueron más de 70 organizaciones criminales desarticuladas. Y mucha de esa gente está en la cárcel hasta ahorita. O sea, fueron efectivas, digamos, las. Pero el tema es que si también se ¿no? cuenta con, con las herramientas hoy para combatir ese tipo de criminalidad que hoy vivimos, ¿no? Porque hablan del Gein, pero el Gein ocurrió pues hace más de 30 años. Claro.
No, pero sí hay, como te digo, el ejemplo son los megaoperativos de 2018 y 2019, y si tienes capacidad, lo que necesitas es voluntad política, organizar a esta gente y plata, ¿no? No solamente para la policía, sino para el Ministerio Público. En el 2017, perdón, la policía, el Ministerio del Interior le transfirió plata al Ministerio Público para que Chávez Cotrín y su equipo pudiera tener fiscales suficientes para atender todo. Entonces, cuando dos instituciones conversan y quieren hacer cosas, No se peleado, puede, claro. se puede, claro que se puede, ¿no? Ahora, Leonardo, tú has sido jefe del INPE en el 2007-2008. 2007-2009. 2007-2009, perdón. Y tú también te crees en ese discurso de que la solución está en aplicar, por ejemplo, lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? De crear más cárceles. Tú que has visto esa realidad, ¿no? A ver, En las cárceles es el peruanas. plan Bukele, ¿no? A ver, Claro. el plan Bukele tiene dos partes. Ujú. Una parte que es lo que cualquier Estado tiene que hacer. Construir cárceles no es ningún plan novedoso. O sea, si tú tienes 94.000 internos, como tienes en Perú, para 44.000 plazas, Ujú. perdón, sí, claro, para 44.000 plazas, ¿qué tienes que hacer? construir más plazas, ¿no? O sea, Claro, no hay, ¿qué pues. alternativa hay? Creo que tenemos la Entonces, cárcel más claro, o sea, sobrepoblada de Latinoamérica, ¿no? si yo leo del plan Bukele, agarrar delincuentes, construir cárceles y meterlos a la cárcel, ¿cuál es la novedad? O sea, es lo que está en la constitución de todos nuestros Es lo que países. se debe hacer. ¿Ok? Entonces, esa parte del plan Bukele, ¿quién la va a discutir? Está bien, hay que hacer eso, de acuerdo. Claro. La segunda parte del plan Bukele es la que está en discusión. La segunda parte del plan Bukele es, hagamos eso en un estado de emergencia permanente donde nadie tiene derechos. Y donde el presidente tiene poder y gracia sobre todo. Ese es el verdadero punto El del plan autoritarismo. Bukele. Sí, es autoritarismo mansalva. Yo creo que ese tipo de cosas se tienen que analizar dependiendo del país. Mira, la manera como tú y yo pagamos servicios públicos no es con dinero, lo pagamos con derechos. O sea, cuando tú pides un servicio público, estás dispuesto a sacrificar un derecho. Por ejemplo, cuando das plata, el derecho a que el dinero que ganas es tuyo, ese derecho lo sacrificas y lo entregas a la zona de dinero. En la pandemia sacrificamos nuestro derecho a salir. Entonces, la moneda corriente del ciudadano son sus derechos. ¿Cuántos derechos entregas a cambio de qué? Bukele ha convencido a la gente de El Salvador que por el problema que ellos tenían, los derechos que están sacrificando valen la pena. Y el 90 y tantos % de los salvadoreños consideran que es así. Entonces, yo no podría discutir tanto el fenómeno en El Salvador, porque en El Salvador el problema era tan grande que, claro, yo creo que el salvadoreño promedio está dispuesto a que algunos injustamente sean golpeados y metidos a la cárcel y un poco abuso, con tal de que te salven. Ahora, La pregunta es, en el Perú, estamos en una situación que merece entregar esa cantidad de derechos que es como que se ha entregado en El Salvador. Yo creo que no. Pues te ha puesto, Leonardo, que en las próximas elecciones el 95% de los candidatos van a prometer lo del plan Bukele. Sí, pero Porque es popular, pues, ¿no? Sí, es pero lo que es pasa es como que que yo la política de la venganza, no voy a... ahí hay una perder de vista algo que eso va a ser un tema bien, bien sensible, ¿no? O sea, ¿quiénes van a la cárcel en estos casos de manera injusta? Sectores sociales, ¿no? Entonces, y eso es lo que tiene que entender probablemente los sectores que están, digamos, más deprimidos, que son también los que tienen más problemas, pero que están más deprimidos. Y O sea, también... nadie de Miraflores se va a ir injustamente encarcelado. Nadie de San Isidro va a ser golpeado. Eso va a pasar en otros distritos. Ahora, pero Entonces- ¿cómo explicarle, por ejemplo, a ese vecino, no sé, digamos, Villa El Salvador, acorralado por las extorsiones? Claro. Decirle, oye, ¿sabes qué? Tu solución va a estar de acá a 5 o 6 años. Ellos quieren de inmediato una solución. No, pero como te digo, yo creo que hay herramientas que te pueden ayudar a paliar el problema desde ya, ¿no? Pero lo que pasó, o sea, 2018-2019 se bajó bastante la criminalidad con los megaoperativos y muchas cosas que se hicieron. Pero como no se logró consolidar un plan a 10 años, en 3 años volvió. En el 2019 se sacó a más de 200 venezolanos prontuariados, no cualquier venezolano, prontuariados en sus países de origen. Se les expulsó del país. No se siguió esa política, 2 años después todos han vuelto, ¿no? Entonces, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer en el momento, pero no sirven de nada si no hay un plan de largo plazo. Una de las cosas que yo decía el otro día es que se vaya el ministro Santibáñez. ¿Pero quién viene? O sea, otro parecido, igual o peor. O sea, Bueno, cuando el problema es la cabeza, la discusión de quién viene... claro, o sea, yo creo que ha llegado el punto, mira, en que el ministro del Interior debería ser un ministro de consenso. Debe ser un ministro
escogido por todas las fuerzas políticas, ¿no? Y que todas, Congreso y todos, estén de acuerdo en que esa persona va a liderar, al menos por 5 años, este tema. Ahora hablemos, regresando un poco al tema de las cárceles, con tu experiencia, pues, de Leonardo, que has visto ahí la realidad. ¿Estamos generando caldo de cultivo? O sea, ¿estamos utilizando las cárceles en Perú como, pues, simplemente un depósito de personas? En términos generales sí, ¿no? O sea, tú tienes que poner un punto de partida y lo que hablamos hace un segundo. Si tú tienes 90 y tantos mil internos y 44.000 plazas, ya vas perdido. Mucha seguridad no puedes ofrecer en un hacinamiento como ese, mucho menos puedes ofrecer tratamiento adecuado, ¿no? Tu capacidad de dar asistencia psicológica, legal o la que sea, está diezmada totalmente. Entonces, si partes de ese problema logístico, no hay presidente del INPE que pueda, digamos, solucionar eso, ¿no? Por más buena voluntad y por más ganas que le ponga. Entonces, ya de ahí tenemos un problema. Ahora, el tema de las cárceles como caldo de cultivo criminal es un fenómeno limeño costero, digamos, ¿no? O sea, las cárceles en todo el Perú no son así. O sea, hay cárceles muy tranquilas, cárceles donde se trabaja bien. Cusco es una cárcel modelo, tiene 90% de personas chambeando, ¿no? Haciendo telares. Entonces, las cárceles más complicadas son las limeñas y algunas de la costa, ¿no? Trujillo, Chiclayo, un poquito Arequipa, ¿no? El de Pisis La de Pixi, por ejemplo, ¿no? en Chiclayo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, Ahora, muchos piden crear más Chayapalcas, ¿ah? claro. Sí, pero no te sirve de nada. Chapalca más es carísimo y albergas, en todo caso, más Piedras Gordas uno. ¿Por qué no te sirve de nada Chayapalca? Por el volumen. O sea, tienes 100, 150, 200 máximo, y con 200 no haces nada, ¿no? Y yo hasta tengo mis dudas de qué tipo, porque no hay ningún control allá de lo que pasa en Chayapalca, ¿no? O sea, más allá de que están en el frío, o sea, hayan matado internos, Cojo más me lo mataron ahí. O sea, yo no sé, la verdad, qué clase de seguridad es esa que pueden matar a un interno de 150 impunemente y no pasó nada, ¿no? Ahora, para que de repente situar un poco a la audiencia, ¿no? Chayapalca es este penal en Tacna, si no me equivoco, en la altura de Tacna. Es la jurisdicción de Tacna, pero se llega por Puno. Es el penal de máxima seguridad en el país. Más que Ancón 1, ¿no? A ver, es que es un penal chico, sin tanta seguridad, son rejas con llave. Está lejos ahí en la altura. Exacto, o sea, ellos dicen de seguridad porque, claro, está a casi 5.000 metros de altura, al costado tiene una base del ejército, para llegar ahí hay que recorrer 6 horas desde Puno, y de esas 6 horas, 2 horas y media son trocha, pero así horrorosa, te vas saltando, yo he ido un par de veces al penal, ¿no? Tienen agua caliente cuando se puede, porque trabajan con calderas. La solución. Allí, o sea, no es un penal de alta seguridad, es un penal ubicado en un lugar de condiciones muy duras. O sea, la solución no va pues por crear un Chayapalca 2. No, la cuestión, si quieres penales de seguridad, pasaría pues por un Piedras Gordas 1, 900 internos, con celdas unipersonales o bipersonales. Eso es seguridad. Ahora, yendo más allá del problema, ¿no? Porque, claro, ahorita el clamor de la gente es atrapen a estos extorsionadores y métalos a la cárcel. Pero, ¿qué pasa ahí, no? En ese segundo escenario. Policía captura al extorsionador, lo pone en la cárcel. ¿Se soluciona el problema, Leonardo? ¿Cómo lo ves? No, pues mientras que no tengamos penales adecuados, con una seguridad adecuada, vamos a seguir reproduciendo el tema, ¿no? En tu experiencia, ¿qué va a pasar con ese extorsionador de Lima Norte, por ejemplo, si es capturado y llevado al Lurigancho? Mira, a ver. Primero es un conjunto, porque no solamente es la cárcel, sino también es lo que pasa desde el Poder Judicial. ¿Va a quedarse ahí? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? ¿No? Y estando ahí, ¿qué facilidades va a tener para poder seguir trabajando o estando vinculado? Yo no soy de los que creen que hay un alto volumen de criminalidad en las cárceles, ¿eh? O sea, porque eso es bien difícil, eso tampoco, yo creo que eso es ciencia ficción. Pero de que hay un volumen que viene de ahí, hay un volumen que viene de ahí, definitivamente. Y no estamos en capacidad. Entonces, metiendo gente ahí, creo que no estamos, por lo menos, solucionando de la manera que deberíamos solucionar el problema, porque sigues teniendo actividad extorsiva, sigues teniendo organizaciones que se están vinculando y finalmente, gracias a malos jueces a veces, siguen saliendo, ¿no? Y es una rotación, la policía se mata metiendo y acá los hagan saliendo y es una rueda giratoria. Y además, finalmente, cuando hablas de jóvenes, esto se vuelve cada vez más violento. Bueno, el Congreso acaba de aprobar hace unos días, ¿no? Bajarle que ahora menores de edad, 16 y 17 años, sí los puedes perseguir penalmente todavía. Es que eso es absurdo, pues. Porque lo que pasó en Colombia, lo que va a pasar acá y lo que ha pasado en todos los lugares donde han bajado la edad, es que los delincuentes también comienzan a enseñar a manejar armas a los de 12,
a los de 11, a los de 10, siempre buscando estar por debajo, ¿no? O sea, un sicario colombiano podía tener 12 años, 13 años, ¿no? Y es la ¿Por última qué? pieza de la cadena, al fin de Claro, cuentas, es claro. su carne de ¿Y por cañón. qué tenía por qué le ponían esa edad? Porque bajaron las penas, pues también. Entonces ya el chico de 15 y 16 años ya no te servía, pues. Porque ya podía ser perseguido. Vamos más abajo. Por ejemplo, Entonces, tu experiencia en Maranga, ¿cómo ha sido? yo no estuve a cargo de Maranga nunca, ¿no? Esa es la reclusión juvenil. Pero de lo que he visto, tengo amigos que han pasado por ese tema, es que es lo mismo, ¿no? Descuido total, se lo pelotearon, tenía el PJ se lo da al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia al PJ, ahora ha vuelto al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia ha optado, porque como no puede manejar a los más peligrosos, los han mandado a Piedras Gordas 2, entonces están medios que entre la mezcla ¿no? de la prisión adulta y la prisión juvenil. Mira, yo siempre he sostenido que en lo que es la justicia juvenil, son 2.000 ahorita que habían, bueno, hace, no sé cuántos habrán ahora, pero hace unos años eran 2.000. Era un laboratorio hermoso, hazte unos bonitos reformatorios, o sea, trabaja con ellos, dales una oportunidad. Otra de las cosas que tú tienes que hacer, además de la reforma policial y todo, y que es la seguridad, es darle oportunidades a los jóvenes. A los que están, a los que han A los que están y a los que no están. Deberíamos estar dando, pero así oportunidades como loco a los jóvenes. Porque, ¿cuál es la razón por la que un joven decide ir por otro camino? Porque no tiene esperanza. Porque piensa que nada de lo que haga va a ser su vida diferente. Entonces, bueno, pues toma lo más fácil. Si tú puedes lograr convencer a los jóvenes de que pueden tener una vida distinta, yo creo que muy pocos, no digo que ninguno, pero muy pocos van a preferir una vida criminal a una vida tranquila, trabajando y ganando, digamos, algo decentemente. Claro, pero entiendo tu análisis, lo comparto, pero hoy creo yo que si lo dices abiertamente, bueno, ahora lo estás haciendo, te van a dilapidar, ¿no? Porque ahorita lo que está primando es la emoción, ¿no? Está primando el deseo de agarrar al delincuente y destrozarlo. Seguro, seguro, pero yo le diría a las personas que lo ven así, que ellos también tienen hijos y nietos, y cuando sus hijos y nietos lleguen a nuestra edad, se van a enfrentar a esos chicos. Entonces, ¿no sería mejor desde ahora trabajar con ellos para que esto sea diferente? Yo entiendo que hay casos, ¿no? Gringallos, no sé, hay casos irremediables, pero un porcentaje alto de estos chicos podrían cambiar si tienen una oportunidad real. Así no, o sea, no Una descartarlos oportunidad, de no primera. puedes descartar. Es que es imposible, es como en la minería ilegal, ¿no? ¿Sabes cuántas personas podrían dedicarse a la minería artesanal o pequeña minería en el Perú? Más de 600.000. ¿Tú crees que hay policía en el mundo que pueda reprimir a 600.000 personas dedicadas a No, una actividad imposible, económica? claro. No existe. Pues, Bueno, no lo que pasa existe. también con las plantaciones de hoja de coca. Claro. Entonces no existe. Entonces tienes que ver la manera, en el caso de la minería ilegal, puntualmente, tienes que tratar de formalizar una parte de esa minería. Porque luchar contra toda es absurdo, no tiene sentido. Lo mismo pasa acá. Si tú dices, no, todos estos jóvenes están perdidos, no hay policía en el mundo que pueda contra ese volumen de delincuencia. Ahora, y Leonardo, en tu experiencia, ¿no? Cuando has pasado por el INPE, en el Viceministerio de Justicia, ¿no? ¿Ha habido un caso así que te ha marcado, que lo utiliza así como me hablaste de Camilo? Mira, sobre la injusticia de nuestro Poder Judicial, a mí hubo un tema que sí me marcó bastante, que fue una vez que fui a visitar el penal de Huaraz. En el penal de Huaraz me encontré a 2, 3 señoras de las que llamamos mamachas, ¿no? Con su pollera, su gorrita, apenas hablaban castellano. Dije, ¿qué hacen acá? Estaban por narcotráfico. ¿No? Tenían 22 años de sentencia. Entonces, ahí entre su poco castellano, mi nulo quechua, nos ayudó una persona, ahí estuvimos conversando. Y resulta que estas señoras sí, pues efectivamente eran burriers. Les habían metido droga ahí en la pollera, les habían pagado $100, ¿no? Para que lleven de campo hasta una ciudad. Y las habían agarrado en el camino. Entonces el fiscal les pregunta, ¿quién te dio la droga? Ah, un señor allá. Ah, organización criminal. ¿Y cómo es ese señor? Ah, era extranjero. Banda internacional. Y ese fiscal pidió 22 años y un juez les dio 22 años. O sea, Y solo ellas dos fueron las procesadas. nada más. Porque obviamente nunca agarraron a ninguno de esos famosos extranjeros que le dieron nada. Ujú. Entonces, ahí ves la tristeza. Ahí no hay corrupción, ahí no hay izquierda, derecha.
hay simplemente infamia, pues, ¿no? Mediocridad. ¿Qué habrá estado pensando ese fiscal? Cubrir una cuota, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siempre reniego, ¿no? Porque vemos cada tanto, pues, hablar al ministro de Interior, la misma presidenta, ¿no? Hemos atrapado a 100.000 delincuentes, a 200.000 de choros. Pero que ¿y estos no van a ir a los penales, ¿no? ¿En cuánto tiempo después son liberados? Y no solo porque ellos están acostumbrados a echarle la culpa a la Fiscalía y al Poder Judicial. Es cierto, hay fiscales, jueces, ¿no? Que trabajan mal, los terminan liberando, pero también es porque no se arman casos, pues. Claro. Bueno, pero esa es parte también de la corrupción, ¿no? O sea, la construcción de casos siempre ha sido un tema. Ahorita estamos enfrentando, por ejemplo, esa problemática, que es la de quién conduce la investigación, ¿no? Claro, la O policía sea, o la fiscalía. la policía, una de las razones por las que desaparece el atestado policial, Que es que, antiquísimo, el atestado policial. claro, era antiquísimo, era justamente porque malos policías, evidentemente, en el atestado dejaban, digamos, como bombitas, cosas mal hechas, malas calificaciones, que luego ya el Ministerio Público no podía revertir y con eso pues se terminaban cayendo los casos. Entonces, por eso se hizo una separación que es mundial, no es peruana, es mundial. Investigación técnica, la policía. Pero la conducción y la calificación del hecho, el Ministerio Público. Y eso lo han vuelto a romper y ahora otra vez, claro, se llama informe, ¿no? Policial, informe final, informe técnico, y hay una nueva vez la posibilidad del policía de calificar el delito. Bueno, lamentablemente ni siquiera podemos ser capaces de llegar a un punto medio, ¿no? O sea, tiro para mi lado, tiro para el otro, ¿no? O sea, es una política de trinchera. Ahora, Leonardo, sobre el tema también, de repente mucha gente también se pregunta, ¿no? O sea, estamos hablando ahorita de los penales, la situación que los penales, si terminan no siendo, a fin de cuentas, como parece ser un caldo de cultivo, que el problema no se acaba ahí, pero también está el otro lado, ¿no? Las famosas gollerías que tienen los delincuentes en las cárceles, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es complicado porque tienes, si quieres, tres tipos de herramientas que muchas veces usan estos delincuentes. ¿Cuáles? Uno es la herramienta económica, ¿no? Corrompen pues a todo el mundo, a los directores de penales, a los guardas, a veces seguramente es el presidente del INPE. Todo tiene un... He escuchado todo- historias. Todo ¿no? tiene un precio. Pero todo tiene un precio. Esa es una herramienta. O sea, el delincuente que entra al penal sin ningún sol está frito. Claro. La otra herramienta es la herramienta de amedrentamiento, ¿no? O sea, amenaza, balas, claro, te va a matar, amenazan a las familias. A mí me han llamado a decirme, "Ay, te vas a matar a ti, a toda su familia", ¿verdad? Cuando estaba en el INPE, ¿no? Siendo jefe del INPE. Sí, siendo jefe del INPE porque prohibía algo, cerraba un taller, no sé, hacía algo y comenzaban a llamar. Nunca les he hecho mayor caso, pero existían. Y la tercera herramienta, que es una de las más efectivas, es la política, ¿no? Algunas de estas personas tienen llegada, pues, ¿no? Y hacen que te llamen congresistas, hacen que te llamen gente. Ah, sí. Eso, claro. Mira, Te llamado congresista a por mí me han llamado congresistas, me han llamado congresistas. abogando por interno. Abogando por internos, ¿sí? Porque supuestamente se había cometido injusticias, ¿no? No voy a decir nombres para ya no enredar a nadie, pero ha habido casos, ¿no? Y no era el caso que se habían cometido en la justicia. No, obviamente, no era ninguno el caso, ¿no? Pero un caso que sí te puedo dar el nombre que sí me pareció horrible, y además, no lo sufrí yo, ni siquiera. Yo puse a un director que era bien verde, lo puse en San Jorge, cuando todavía existía San Jorge. Y el director lo primero que me dijo, doctor, el personal les trae pizza, les va a comprar la pizza, el pollo, a todos estos amarros. Y muchos de estos sabían qué habían hecho. Tenían una celda, se supone que es 2 por celda. Pero como cada uno quería su celda, se hacían poner uno con un cualquiera que lo botaban en el día, pues, ¿no? Entonces tenían su celda para ellos solos y solo le permitían venir anoche a dormir ahí al costado, ¿no? Entonces, pero así era su chacra. Y este chico puso orden, quitó celulares, quitó todo, se acabó el pollito, se acabó la pizza, ¿ya? Y en ese interín yo me fui, porque él lo hizo un poco con mi espalda, ¿no? Porque me dijo, me están amenazando, y lo digo con nombre y apellido, lo amenazaban los Crucillat, que en esa época estaban padre e hijo ahí, claro. Y le decía, tú no sabes con quién te has metido, ¿verdad? Está Rómulo León también, lo mismo, ¿qué vas a ver? ¿Por qué me Y claro, quitaste, conmigo nunca pudieron. ¿por qué me quitaste mi celular? Claro, ¿no? a mí nadie se atrevió a llamarme jamás por ese tema, pero sí sé que cuando me fui empezó una cacería de estos chicos, ¿no? Los denunciaron penalmente,
no se les apoyó desde la autoridad y se armó todo un peloteo, lo terminaron sacando de San Jorge. Bueno, y así, eso es más que nada dejar un mensaje, ¿no? No te vuelvas a meter con nosotros. Exactamente. Ahora, Exactamente. Pero todo depende de que el apoyo les, porque a mí nadie se atrevió a darme ni siquiera una llamadita para decirme, oye, dame mi celular. sí, oye, mi pollo a la brasa, ¿no? No llegó la pizza. Tremendo. Entonces, esas tres herramientas, la corrupción, el amedrentamiento y la política, son algo con lo que tiene que lidiar una autoridad penitenciaria en general, desde el presidente limpio hasta los que están más abajo. Bueno, por ejemplo, no sé si muchos lo tienen presente, pero el tema también es que el Tren de Aragua, ¿no? El famoso Tren de Aragua. Su génesis fue en la cárcel, ahí en Venezuela. Sí, claro. O sea, cómo el dominio de los penales por parte de organizaciones, la infiltración de organizaciones criminales que siguen operando en los penales terminan siendo el caldo de cultivo, pues, para... Claro, lo que pasa es que, digamos, yo insisto, los penales peruanos no están en esa situación, ¿no? O sea, no tienen esa fuerza. No hemos llegado a ese límite. El crimen no se maneja desde los penales, como ha llegado a pasar en México, en Venezuela, no se maneja. Es cierto que uno que otro pesado desde la cárcel seguramente puede estar manejando algunas cosas, pero en general, cuando tú llegas a la cárcel pierdes mucho poder, ¿no? O sea, en general piensa en cualquier empresa, pues, ¿no? O sea, si el CEO termina en la cana, Claro. no es que de ahí va a manejar todo. Ahora, si el CEO es el dueño, además, y eso, ya claro, igual algo maneja, ¿no? Pero el supuesto que desde la cárcel yo pueda seguir manejando un negocio implica que ese que se dio a la cárcel sea muy pesado, ¿no? Tenga mucha... Pero el tema de las extorsiones de los mensajes... Son por la herramientas, cárcel, pero, ¿no? o sea, pero son herramientas. Porque acuérdate que esa gente no puede ir a un banco y sacar plata. Bueno, tiene Los gente afuera usan, que lo hace. Pero por eso, exacto, eso es a lo que voy. ¿No? O sea, no es que desde las cárceles necesariamente se maneje, sino que el negocio esté extendido de un lado o del otro. Además, la mayor parte de las extorsiones no se dan desde la cárcel, ¿no? Se dan de la vida normal y pública, ¿no? Porque date cuenta, ¿qué necesidad tienen de hacerlo en la cárcel? Igual lo hacen de un celular cualquiera. Y el celular hay que conseguirlo. ¿Quién se los consigue? ¿Quién se los lleva? Ellos no pueden salir a comprar un celular o a clonar un chip. Todo se hace afuera. Y esto son una herramienta, pues, ¿no? Un canal más de distribución, si quieres llamarlo, ¿no? Ahora, claro, ahí volvemos al tema que estábamos conversando al comienzo, Leonardo, ¿no? O sea, el tema de, ok, estamos ahorita en una crisis de inseguridad, llenamos las cárceles, pero ahí no se va a hacer resolver el asunto. O sea, Va a haber un en el círculo vicioso. hacinamiento que tenemos es solamente un loop a lo mismo, ¿no? Puedes bajar algunas cosas, pero con 90 y tantos contra 40.000 plazas es imposible. O sea, esto tiene que venir acompañado por lo menos de unos 2 o 3 penales más de Que no se harán de máxima seguridad, pero que de no se harán seguridad de la noche a la intermedia, mañana, ¿no? Que no se hará. Bueno, no sé, mira, o sea, Bueno, hay un penal obviamente en de la noche a la mañana no, pero mira los panamericanos, ¿no? En 1 año y medio, 2 años levantamos, mira la infraestructura que se levantó, porque no se puede apostar algo para... O sea, es una emergencia. Es verdad. ¿Por qué no le tocamos la puerta a los británicos como lo hicieron con los panamericanos? Le decimos, compadre, que necesitamos 3 penales. De 2.000 Ya, cada uno, 6.000, 20. pum, 2 años. Yo creo que se puede. Yo creo que, o sea, si se pudo para los panamericanos, no veo razón para la que no se pueda, lo que no se puede hacer para un tema tan sensible como este. Bueno, entonces, ¿qué falta? No se quiere. ¿Cómo? No se quiere ese tema, no hay una voluntad política para hacerlo. No sé qué enredos pues agarraron, ya hace tiempo que estoy alejado de esas discusiones, pero no, yo no veo ninguna razón para no tomar medidas como esa. Ministro de Interior, de consenso. 6.000 plazas en penales, ya. Plata, un presupuesto para un trabajo de inteligencia. Penales tipo Piedra Gordas 1. Sí, ¿no? No, Hasta Chávez. puedes bajarle un poquito a la seguridad en sentido de que no sean unipersonales, que sean bipersonales las celdas, y con eso en vez de meter 900, metes 1.800 por penal. En Lima, en provincia. El problema es que en provincias son complicados de manejar esos penales. Probablemente en costa, ¿no? Pero en Lima ya no hay onda, además, ¿no? Quizás en Ancón todavía hay espacios, la población de Ancón no le gusta la idea, pelean siempre por los penales, pero podría buscarse algún lugar en una zona desértica en la que se pueda llevar agua, que esté un poco alejado, para que no moleste a otras poblaciones, ¿no? Pero necesitamos por lo menos 3 penales bien plantados, ¿no? Ahora, Leonardo, hemos hablado del tema de los penales, hemos hablado del tema de la inseguridad, pero algo que también me ha quedado en la duda es cómo es que nace ese gusto tuyo, porque tranquilamente tú podrías ejercer como abogado, has sido jefe del INPE, has sido viceministro de Justicia, pero tú tienes el gusto por contar las historias de casos de crímenes. Bueno,
A ver, ficcionar y escribir ha sido algo que siempre me ha gustado, lo hago hace más de 20 ¿Y dónde años. naces? Esto, me imagino que un poco de mi padre era guionista, de hecho tenía una serie muy antigua de los 60 en Colombia, que se llama Inspector Darcy, que era un investigador privado, ¿no? Y mi papá era el inspector Darcy, él actuaba, era el guionista y era el director, o sea, hacía todo en esta serie, ¿no? Entonces, el gusto por contar historias lo he tenido de toda la vida. Pero sobre crímenes, ¿no? Claro, y eso, digamos, O sea, tú tienes creo libros que eso, de historias policiales. eso empieza, digamos, el gusto por contar historias siempre estuvo ahí, pero a medida que comencé a trabajar en la policía, que eso comenzó más o menos en el 2002, que tuve mi primer puesto en la policía, que llegué como investigador de una nueva dirección que habían abierto, que era una dirección de investigación de casos de corrupción policial manejada por civiles. Era un proyecto auspiciado por el FBI norteamericano, donde querían implementar esto de civiles manejando investigaciones policiales. Y ahí fue la primera vez, porque hasta ahí era un abogado de estudio, ¿no? De corbatita y societario y todo. Y de repente me metí a esto y fue una cosa increíble y me cambió toda la vida profesional y en tema de ficción y de lo que escribía también toda la idea. O sea, es que es gracioso porque yo tengo 2 novelas y un libro de cuentos. Sobre todo el libro de cuentos y la última novela son más policiales. Y si tú me preguntabas a mí hace un par de años, yo no te las hubiera descrito como policiales, ¿no? Cuando ya publico la novela, y una de las primeras personas que la lee es Santiago Roncayolo, y me dice, oye, qué buen policial. Y yo, o sea, fue como que, sí, ¿no? O sea, es como que no había planeado que sea un policial. De hecho, ahorita estoy escribiendo otra novela, y sí, profesamente estoy haciendo un policial. Pero en esas otras no es que yo lo hubiera planeado, pero ya pues un poco en lo que trabajas, el INPE, la policía, todo lo que ves. Mi gusto personal por ver policiales y leer policiales, ¿no? Me encantan los escritores. Bueno, están otros escritores, pero también especialmente me gustan escritores policiales, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ves que desde el policial puedes entender, explicar mejor una sociedad. Sí, tal cual. Tal cual. Me parece que lo policial te permite caminar por el mundo real de la gente, ¿no? O sea, la calle, lo que la gente siente, ¿no? Y además porque algo que me gusta, yo prefiero en policial, prefiero más todo lo que ha decantado del hard boiled norteamericano, más que de la escuela, digamos, inglesa, ¿no? Que era más perfecta, del detective, De Sherlock Holmes. claro, Sherlock me gusta, pero en general todos los detectives de esa jornada son detectives inteligentes, perspicaces, que lo deducían todo de 4 cosas, ¿no? El detective norteamericano es un detective más duro, que va a las patadas, que va todo, y que tiene su sensibilidad también, ¿no? Tiene su bonanza. Y hasta aterrizamos en el policial latinoamericano, que es muy interesante, porque alguien escribió o preguntaba una vez, pues, ¿por qué no había necesariamente un policial peruano o latinoamericano que se pareciera a estos policiales? Porque era inverosímil, pues, ¿no? Claro. ¿Tú le vas a creer un policía que siempre resuelve los casos en Perú, No, pues, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador? No. Entonces, nuestros policías tienen que ser así. Y así se han comenzado a gestar, como imperfectos. y no solo contra el caso, para resolver el caso, ¿no? Sino también contra su propia institución, muchas veces, ¿no? Y además, lo gris, ¿no? O sea, Claro, los matices. Camilo es un ejemplo, ¿no? Que hablábamos hace un rato. Una persona que en el papel tendría que ser una persona de vida negativa. Y fue al final todo lo contrario. Y también del otro lado, ¿no? O sea, yo sé que hay algunas personas que ya podemos calificarlas de malditos y perdidos, pero lejos de ese porcentaje que no es tan grande, hay un montón de gente en el medio que se mueve aquí y allá, ¿no? Policías que no serían capaces de meterle droga a alguien, ni de extorsionar a alguien, pero que si te agarran borracho en la noche, ya pues dame 100 soles, porque él siente que gana poco. Claro. No lo estoy disculpando, ¿ya? Pero hay todo un fenómeno social ahí, o sea, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Y que él hace eso porque su jefe en la comisaría Le está pidiendo plata, le pide, ¿sabes ¿no? qué? O tenemos que sufrir, pero tenemos que subir el número de detenidos, si no, no voy a ascender ese año. Y a ese El policía a lo jefe de la mejor ni policía- siquiera lo ve malo, porque dice, a ver, este señor viene borracho. No le va a hacer daño a nadie, se va cada 2 cuadras a su casa, está oliendo hasta que se cae, está normal. Yo gano poco, vamos a arreglar esto un poquito, ¿no? Yo ya recibo algo de dinero, porque además a lo mejor mi jefe también me está pidiendo que le dé bolsa.
y este señor no le meto su carro al depósito. Todos ganamos. Entonces lo ven como una cosa blanca, o sea, ¿entiendes? Parte del día, lo cotidiano, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, y además, o sea, el pago de la coima es de ida y vuelta, ¿no? O sea, yo veo a mucha gente quejándose, policías de miércoles que me cobran. ¿Quién les paga? No, porque si no se llevan mi carro al depósito. Bueno, se llevan tu carro al depósito porque has tomado. Por eso tanto mercado negro también, ¿ah? O sea, el nivel de policías que te pueden querer inventar una infracción es mínimo. Normalmente te agarran o porque no tienes breveto, porque no tienes SOAT, o porque has tomado, o porque te falta algo. Entonces, tampoco es que la policía ande molestando porque se le ocurre, ¿no? Digamos, seguro habrán algunos, pero no es la mayoría. Bueno, y también por eso tanto mercado negro, ¿no? Tanta gente que te termina comprando pues las cosas robadas. Claro. Y son estos casos, Leonardo, pues lo que nos ayudan a entender, ¿no? Muchos de esos casos, por ejemplo, vuelvo a recomendar este podcast Lima Criminal, que uno de los episodios que más me gustaron fue de Tatán. Buenísimo, Y, sí, muy bueno de Tatán. y bueno, Leonardo, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Rodrigo, ha sido muy entretenido y muy interesante.